Todos corticos. En el WhatsApp, ustedes los ven allá privadamente. Una vez los vean, entonces nos reunimos acá y, y simplemente le encontramos, tratamos de encontrarle lo que persiguen unas preguntas que les voy a hacer, que están en en la guía de aprendizaje, como unas preguntas orientadoras, digámoslo así. Pues ahí está el primero, ya se los compartí, revisen el WhatsApp. Y aquí va el segundo. Son corticos. Entre los dos no pasan de 6 minutos. Son cortos. ¿Ya identificaron los enlaces? Sí, señor. Entonces, por favor, los ven y ahorita hablamos. ¿Listo?
¿Listo? ¿Ya las vieron o aún no? Sí, señor, ya. Bueno, entonces, van a reflexionar sobre tres preguntas que puse en el chat y vamos a conversar al respecto. ¿Listo? Porque me parece interesante el hecho de que reflexionemos acerca de la objetividad o no en un proceso de selección, ¿no? Eh, Teniendo claro qué es ser objetivo, ¿no? ¿Terminaron todos? Me falta el segundo, instructor. Bueno, listo. Miren que ya haya terminado y le damos la primera pregunta. ¿Considera que los procesos de selección de capital humano en las empresas privadas son objetivos? ¿Quién me, quién me aporta de alguna manera su opinión con respecto a la pregunta, con respecto a lo que conoce del proceso de selección de personal, con respecto mm, a cómo se maneja en ese aspecto el mercado laboral, a lo que les ha sucedido de pronto? Buenas noches, instructor. Buenas noches. Pues yo pienso que en la privada el proceso es más flexible, Sí, ya que se inclina más hacia las preferencias y la cultura de la empresa. sí. Y la pública ya sí es como más inclinada a los objetivos y se basa en las normas, en el mérito, en todo lo relacionado y todo, pues como, sí, como todo más normativo en cuanto a la empresa. Sí, de acuerdo. Esa parte es cierta respecto al sector oficial, sector público, porque los perfiles, los manuales, pues se diseñan conforme a, a normas que existan, por ejemplo, y se supone que deben ser muy rígidos, ¿no? Si para un cargo se necesita un ingeniero civil, pues debe ser ingeniero civil y debe ser lo más explícito, pero no sé si ustedes lo saben, cómo, cómo ocurre en el sector oficial el proceso contrario. Eh, diseñan cambian los manuales para una persona determinada. ¿Sí me entienden? Los cambian de tal manera que se ajuste al perfil de una persona que ya sabemos que es la que va a ocupar el puesto. Eh, concursos, la DIAN hace concursos, las Contralorías hacen concursos abiertos, que significa que participan personas que estén vinculadas a esas entidades y personas de afuera. Cada una hace concursos. Pero son tantos los vacíos que generan esos concursos que se demoran años en finiquitar un concurso de esos por la cantidad de tutelas, derechos de petición, por la cantidad de inconsistencias desde el punto de vista del proceso legal que debe llevarse en un proceso de eso, valga la redundancia. Entonces se presentan muchos problemas. ¿Listo? Entonces van a hacer lo siguiente. Van a poner esa pregunta en la inteligencia artificial, la primera, y miren a ver qué les da. ¿Listo? Y nos vemos en un ratico. En 2 minutos nos vemos. A ver qué les dice.
¿Listo? ¿Qué les dice? La, Instructor, si quiere le leo yo lo que Eh, me dicen. fíjate, voy a hacer una siguiente introducción. Una vez un pelado de 14, 15 años me dijo, instructor, ¿cuál es la diferencia entre objetividad y subjetividad? Yo le expliqué más o menos lo que yo entendía. Ahora les pregunto a ustedes, la palabra clave de la pregunta es, ¿son objetivos? Entonces, ¿qué es ser objetivo? Pregunto. ¿Eh? ¿O qué les parece que sea? Un sinónimo o una frase, lo que sea. Es ¿Qué cuando es? se basa como en algo claro, Sí, tiene que ser claro. ¿Qué más? conciso, se Sí, basa en hechos. hechos reales. en criterios verificables, más o menos. Sí, también tiene que ver con eso. Fíjense que a veces las palabras son tan profundas que es complicado definir en una sola palabra, dependiendo de donde la apliquemos, ¿cierto? Entonces, les voy a contar el aviso que vi una vez en la 15, aquí en Ibagué, en la calle 15, entre carreras cuarta y quinta. Decía, creo que era una panadería, se necesita empleada que sea cristiana, ¿listo? La condición es que sea cristiana. Entonces, están anteponiendo un criterio que no es objetivo, ¿eh? Están excluyendo a las personas que no son cristiana en el sentido de que debe ser alguna comunidad religiosa diferente a la católica, ¿de acuerdo? Eso no es ser objetivo, porque estamos anteponiendo prejuicios o inclinaciones o preferencias, ¿eh? Por ejemplo, a mí me pasa con ustedes, yo con ustedes tengo que ser lo más objetivo posible, ¿ve? En mi trabajo trato de serlo. Y a veces o sea, el tener preferencias es una condición humana. Eh, si tenemos unos amigos más cercanos que otros es porque tenemos preferencias. Lo subjetivo, ¿qué es? Lo contrario, cuando yo antepongo ese criterio de poner de presente lo que yo quiero y lo que yo pienso con respecto hablemos ahora sí del proceso de selección. ¿Listo? Entonces, por decir algo, que no me gustan los negros, que soy racista. No, ese es subjetivo. Que no me gustan las personas de pelo claro, las mujeres muy altas o muy bajitas, no me gusta la gente de la costa. En fin, tantos prejuicios que te ponemos, o no me gusta la Es, forma como llegó vestida. sí, ¿Ve? profe, lo interrumpo ahí, es lo que nos pasa de pronto allí en la empresa, que Sí, nosotros tenemos un cliente que nos dice que no quieren gorditas. exactamente, eso es exactamente. Sí, eso es así. Eh, y no debe ser así. Es decir, Doctor, sí, buenas noches. buenas Bueno, noches. me surge como una duda. Sí, Cuando es, por ejemplo, en el caso aquí de la perfumería que yo manejo, pues se sí, requiere que la persona pues sea en especial una mujer, ¿sí? Por la atención, sí, aunque tenemos hombres también, claro, pero preferiblemente mujer y sí, obviamente bien arreglada. sí, claro, sí. Entonces, no sé si eso entra como a ser objetivos o ya son como normas No, o cosas internas que uno muy bien maneja. por el ejemplo. Excelente el ejemplo.
Porque es el perfil que se ajusta a la persona que trae una perfumería, ¿cierto? Mejor dicho, imagina que una perfumería y usted encuentra una persona con mal olor en las axilas, que no se hace bien. ¿Ve? Claro que sí, vale. No, no, ahí No, no sé es subjetivo. Es que el perfil lo dice. Yo alguna vez les comentaba a usted que hay aspectos que no se escriben en el perfil, pero que cuando se va a entrevistar a la persona se ponen de presente, sin discriminar. Claro, tiene que ser bien presentada, tiene que ser muy amable, pero eso hace parte del perfil. Muy bien por la acotación que haces con respecto a eso. Eso es como cuando se requiere para un empleo que implique estar en las alturas y de acuerdo con mi parecer, no deben ser personas muy altas y muy pesadas, ¿cierto? Por el peligro que encierra el hecho y la dificultad que le prende a una persona demasiado alta de subirse a limpiar unas ventanas o el peso que pueda tener. ¿Listo? Una cosa es cuando, como lo comenta la compañera, dice, no le gusta, no les gusta. Una cosa es que no les guste, otra cosa es que el perfil lo requiera. ¿Sí? Acababa yo de ver ahorita un programa deportivo donde vi una muchacha que trabaja, una señora ya, que trabaja en ESPN. Y esa señora se ve que es robustita, por no decirle gordita. Y ahí trabaja. Y uno ve los demás programas y son niñas muy bonitas, muy bien puestecitas, operadas por todos lados, pero trabaja mejor esta persona que no tiene ese perfil, esa silueta, y ella es mejor periodista, tiene mejor dicho que las demás. ¿Eh? Entonces, muchas veces la figura no es dependiendo del cargo que vayamos a desempeñar. ¿Listo? A ver, ahora sí, ¿quién me iba a leer lo que encontró de la pregunta que le hizo a la IA? A ver, ¿quién iba a leer? instructor, si quiere, yo le Sí. comparto. A ver, Dice, en teoría, los procesos de selección de capital humano en la empresa privada deberían ser objetivos, deberían. pero en Correcto. práctica no siempre lo son Mm. completamente. Ah, La objetividad implica que las decisiones se basen en criterios claros, sí, medibles y sí, relacionados con el cargo, como la sí, experiencia, las competencias, la formación y el desempeño en pruebas. sí, Muchas empresas intentan lograr esto mediante herramientas como entrevistas estructuradas, sí, pruebas técnicas y evaluaciones por competencia. Sin sí, embargo, en la realidad intervienen factores que pueden afectar esa objetividad. Por ejemplo, los sesgos personales de los reclutadores, correcto. las Sí, recomendaciones internas, la sí, afinidad con el candidato o incluso aspectos subjetivos como la forma de comunicarse o la correcto. apariencia. Muy bien, ahí está claro. Listo. Esa parte, la apariencia. Pues hay un dicho que dice que uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Ve? La apariencia. Pero, es decir, a mí me puede parecer elegante un tipo que viste de tal manera. Entonces, yo antepongo ese aspecto al aspecto de medir a la persona las competencias que realmente son importantes. ¿Ve? Y entonces, de eso se trata, ¿no? De que en la vida, eso es lo que trato yo de contextualizarles. eh, Al máximo debemos eliminar los sesgos, esa palabra que mencionó ella, sesgos. Son esas inclinaciones que nos hacen
inclinarnos hacia determinadas personas, pero porque es de mi mismo partido político, por ejemplo. Porque le gusta el mismo equipo que a mí me gusta. ¿Ve? Y esas cosas nos están haciendo mucho daño. Ustedes, de pronto, si se enteran de lo que sucede en esas redes sociales, es una polarización tremenda, donde somos malos porque sí o somos buenos porque sí. Y se volvió harto este ambiente colombiano con respecto a la política, por ejemplo. Pero por esas cosas, los sesgos, eh, las preferencias, y cuando se polariza tanto, entonces llegamos a los odios, a los prejuicios. Entonces los paisas son así, o los costeños son así, los de Ibagué son así, los del Tolima son así. ¿Listo? Y eso se trata ahora, para no caer en el sesgo, pues los perfiles deben de ser claros, y lo que dice esa palabra, medibles, y en la práctica establecer unos mecanismos de realmente escoger al que corresponde, el que encaja. Un perfil es como un molde, donde yo lo pongo y empiezo a medir a ver quién se ajusta a ese molde. Quién se ajusta de mejor manera. Puede que no consiga yo la persona de un nivel excelente para que ocupe el cargo, pero el que más se ajuste, el que más se aproxime, ¿de acuerdo? Mm, Yo le mencionaba hace poco la parte de la ética. Eso es fundamental también. La ética juega. Y la ética es esa norma que nos dice que debemos actuar siempre bien. ¿Listo? Eh, Voy a contar lo que pasó con un aprendiz conmigo. Estoy hablando del 2015. Estábamos en una formación presencial con convenios en un minuto y desarrollamos la presencialidad con esa. Era un tecnólogo en formulación de proyectos. Felipe Villa se llamaba el muchacho. Y de esos casos en los cuales la persona termina yendo a pasear, sobre todo cuando cuando hay presencialidad, ¿no? Es una rutina de que se iba por la tarde para la sede donde estábamos desarrollando la tecnología, y faltando 3 meses para terminar la etapa lectiva, él, él iba mal. Él debía varias competencias. Entonces le digo, Felipe, si usted no se acomoda, usted se va a ir. Éramos amigos. Y yo le facilitaba, y valga decirlo para entender qué relación tenía yo con él, para que pagara los servicios públicos en la casa, bueno, en fin. Y le dije yo, pila, si usted no mejora, se va a ir. Y le dije yo, llegó un lunes, y llegué yo al aula y le dije delante de Felipe, usted ya no está más aquí. Usted se tiene que ir, porque usted no hizo lo que yo le dije que hiciera. Entonces se quedó lívido, se quedó quieto, y le dije yo, o usted hace retiro voluntario, o yo luego llevo a comité y allá determinamos que usted se va. Entonces, mejor que usted se vaya para que no nos sancionen, en lugar de que lo expulsemos en comité, porque usted no está más acá. Entonces, ¿a qué voy? Que él pensó que porque era amigo mío, entonces iba a terminar la etapa lectiva, y yo antepuse la ética, y es el hecho de que yo no podía permitirme, con los demás que estaban terminando, que él terminara con ellos. Eso sí, era injusto con los demás, ¿de acuerdo? Es como si aquí había una persona que a esta altura del partido no ha presentado nada y se me aparece con que le doy oportunidades de que yo le deje terminar la etapa lectiva, y le digo, no, señor, porque es injusto con los demás, con las demás y los demás que se esforzaron, que cumplieron, que se sacrificaron con alguien lo que debe ser.
Y él se fue. Y le dije, camina, hacemos retiro voluntario, nos fuimos para el computador. Y yo, y lo encontré, creo que fue el año pasado. Imagínate, como 6, 7 años después. Y ya, pues ya había estado en la escuela, creo que había estado en la policía, había hecho unos cursos en la policía, ¿verdad? Y me dice, yo todavía no creo, Arnulfo, que usted me haya sacado de la formación. No creía. O sea, le costó aceptar que un amigo le dijera, usted no está más acá. Entonces, me conoció el día que yo le dije, usted no está más acá. Entonces es eso. Y yo le decía, Felipe, yo con mi conciencia quedé tranquilo porque hice lo que debía hacer, lo que debía hacer. El deber ser. Y es que usted no tiene por qué haber terminado esa formación, porque usted no cumplió. Listo. O sea, no les cuento estas cosas para alardear, pues, de lo que yo soy, no. Porque yo no alardeo de lo que yo soy. Cuento esos pasajes, esas cosas que hacen parte de mi vida, pero que tiene que ver con la formación hacia ustedes. ¿Listo? Sé que es difícil ser objetivo en ese sentido, por lo que, como lo escribía, lo leí ahorita la compañera. Es muy difícil, pero pues hay que tratar de hacerlo. ¿Quién más leyó algo? A ver, para yo no hablar tanto, ya se me agató la voz. ¿Quién más? Hola. Listo, profe. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Solo la primera pregunta, ¿no? Dice Sí, sí, que por en el ahorita la sector primera. privado la objetividad suele ser impulsada por la eficiencia económica. Las empresas Sí. buscan minimizar el costo de una mala contratación, lo que las Ujú, lleva a implementar herramientas técnicas como son uso de métricas y pruebas, las pruebas psicotécnicas y de conocimientos, filtros tecnológicos, el uso de software que ayuda a reducir sesgos iniciales y filtrar ujú. perfiles por palabras claves, y también el favor subjetivo. A pesar de las herramientas, persiste la cultura de ajuste, dice. Muchas veces se elige a alguien no solo por su capacidad técnica, sino por su afinidad con los valores de los dueños o la química con el equipo, lo cual introduce una capa de subjetividad inevitable. Claro, Aquí pues nos explica igual que lo importante de la objetividad en una empresa económica se basa más es en disminución de costos, porque correcto. los procesos de inducción, o sea, son costosos porque en las empresas privadas por norma ahora se debe pagar el proceso de inducción y entra en un periodo Sí, de prueba. Y sí, eso sí. igualmente es costoso porque si se retira la persona por no cumplir con las expectativas, pues igual se debe liquidar y se debe iniciar nuevamente el proceso. Entonces, por eso Ujú, son estrictos en su, en escoger el personal para disminución también de costos como empresa privada. correcto, muy bien. Entonces, sí, hay otra visión. Eh, hay cargos de suma importancia en una empresa. Hablamos de una multinacional, por ejemplo. El gerente de esa multinacional debe ser escogido, mejor dicho, de la manera más técnica, porque ese sí tiene que ser el mejor. El gerente de un banco, por la responsabilidad y la magnitud de la empresa que va a manejar. ¿Y es más? A ver. Hola. ¿Nadie más hizo el ejercicio? Se durmieron, profe. Eso veo. Rocío, Señor, a ver, ¿qué averiguó? profe, lo que pasa es que del portátil no me abrieron los videos. ¿Cómo así? Entonces yo no sé, ya que todavía estaba intentando, es que perdí la clave del Pero, correo y no, pero, no sé. pero escuchó lo que dijimos las personas que hemos participado.
Sí, señor. Entonces, ¿qué opinión tienes del tema que pusimos en contexto? Sobre si los procesos de selección de personal en las empresas privadas son objetivos o no. Mm, Pues, ujú. Sí, profe, ya, ya. a ver, Qué pena, profe, era que estaba, estaba en el baño y no le presté mucha atención. por favor, vamos mirando la segunda pregunta. ¿Considera que los procesos de selección del capital humano en la empresa pública son objetivos? Entonces, Rocío, por favor, me averigua, usted me va a socializar la segunda pregunta. Rocío, Sí, señor. averigua en la IA o en internet y por favor me socializa, nos socializa lo que usted identifique. Listo, sí, señor. Ahora, cuando dice Sandra Giselle de que es un costo el proceso de selección, claro. Eh, yo les comento otra vez el tiempo que se demora el Banco de la República en un proceso de selección. Se demora no menos de 5 meses. Por tanto, es una entidad del Estado, es una entidad pública. Por tanto, no nos podemos equivocar con la persona que vamos a escoger. ¿Sí? Y en nuestra vida personal a veces nos equivocamos con las personas que escogemos dentro de todo ese paisaje de compañeros y compañeras y escogemos mal muchas veces. No olviden que a él les pregunto, mientras Rocío nos averigua, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las empresas privadas y las empresas del Estado, las empresas públicas? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Profe, repite nuevamente la pregunta, por favor, que no la entendí bien. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia fundamental de la empresa privada y de las entidades del Estado, o las empresas públicas o las entidades públicas? Profe, En pues, general, profe, o... Ah, perdón. En general. A ver, Jorge, ¿iba a hablar? algo que yo he visto bastante es que muchas empresas privadas prestan los contratos por prestaciones de servicio y las empresas públicas son nombrados, al igual que la cuestión de las Sí, prestaciones y todo lo que tiene que ver con los beneficios de salud, pensión y vacaciones y eso. Las empresas privadas son un poco más reacias en la cuestión de todas esas cosas. Pues sí, señor, una de las diferencias correcto. que yo veo. Esa es una diferencia grande, sí, señor. Pero es es decir, hace unos años, como en el 2012, hablaban de eliminar la orden de prestación de servicios. No, eso es imposible. No les conviene. A quienes deben hacer los cambios no lo van a hacer porque así es como manejan políticamente digamos, sus grupos políticos en dar puestos de trabajo. Eh,
La diferencia, de acuerdo con su naturaleza, es que el objetivo de la empresa privada es uno, el objetivo, ¿no? Y es que, ¿cuál es la intención de la empresa privada? ¿Generar qué? Generar rentabilidad y lucrarse para Correcto. sus Generar socios y rentabilidad, generar propietarios. ganancias. Sí, señor. Es el lucro. La empresa pública no. La empresa pública, su intención es el servicio hacia un Estado, hacia una sociedad, hacia un país. ¿Listo? Esa es la diferencia fundamental. Que la empresa privada busque el lucro, o sea, la ganancia, y la empresa pública no puede perseguir la ganancia. Aunque hay unas empresas del Estado, como Ecopetrol, que sí busca la ganancia. Claro que ya es mixta, ya hacen parte, tanto los privados como el Estado hace parte de esa sociedad. Somos codueños. Pero fundamental es eso, prestes un servicio a la sociedad. Aquí la empresa que presta el servicio del agua, acueducto y alcantarillado, es una empresa de orden municipal, pero de naturaleza mixta, de que hay privados y ahí está el Estado municipal. A ver, Rocío, Profesor, perdón, ¿cómo era que era la pregunta? Es que yo... Uy, ahí está en el chat. sí, ya estoy. Pero es que yo no encuentro el chat. Lo voy a Es que escribir otra vez. mi chat dice, no te has Dice, comunicado con esta persona antes. ¿considera que los procesos de selección de capital humano en la empresa pública son objetivos? Esa es la pregunta. Considera que procesos... ¿Los procesos de qué? Considera que los procesos... De selección de capital humano o de personal, ponga. La Procesos empresa de de selección de capital, ¿qué? personal Procesos de... en la empresa pública son objetivos. Esa es la pregunta. Mientras tanto, los demás y las demás, por favor, piensen en la tercera. Si ha participado de algún proceso de selección de talento humano, considera que ha sido en el cargo de acuerdo con sus capacidades. Entonces piensen en esa pregunta. Bueno, a mí me salió... Me salió porque considera objetivo principios legales. Se rigen por los principios de méritos, capacidades, igualdad y publicidad. Cualquier persona que cumpla los requisitos puede presentarse. Se utiliza puntuaciones estructuradas, los títulos, las experiencias previas y los exámenes teóricos dejan poco margen en la interpretación personal. Tribunales colegiados. Las decisiones no las toma una sola persona, sino un comité o tribunal, lo que teóricamente diluye los sesgos individuales. Salió derecho de impugnación. Impugnación. Eso es impugnación. Si un candidato siente que no fue evaluado justamente, existen Sí, mecanismos legales para revisar el proceso. Aquí dice que sí, por qué se cuestiona su objetividad. ¿Leo eso? sí. Pruebas subjetivas, las entrevistas personales o los exámenes psicotécnicos los Psicotécnico. puntos, son los puntos más débiles, ya que depender, no, dependen de la percepción del evaluador. De la percepción del evaluador. Es percepción. Es que tampoco tengo las gafas. Muy Puesto bien. a
puesto a medida, también dice aquí. A veces los requisitos técnicos, el perfil de la plaza se detecta de forma tan específica que parecen favorecer a un candidato correcto, ya que está dentro de la institución como interino. Sí. En resumen, comparados con la empresa privada, los procesos públicos son mucho más transparentes y trazables, pero no son inmunes a la manipulación o al error humano. Así es. Entonces, mire, por experiencia, yo estoy hablando de cuando recién me hice profesional. Yo participé en varios concursos de carácter oficial y yo me di cuenta que eso era perder el tiempo, porque eso lo manipulan de la manera más... Mire, yo me he dado cuenta que, es decir, mientras intervenga el ser humano en cualquiera de las etapas del proceso, a lugar al sesgo, al tráfico de influencias, a los beneficios a otros, ¿ve? Por ejemplo, cuando diseñan las pruebas, ¿quién lo hace? ¿Quién diseña las pruebas? Hablamos del sector público. La universidad que gana el concurso frente a la Hay una, comisión. hay una universidad que la hace. Y en la universidad hay personas que diseñan esos cuestionarios. Eso no lo hace una robot ni nada, lo hacen personas. Y esos cuestionarios van a dar a la empresa a la entidad del Estado que los va a aplicar. Yo me he dado cuenta porque esas preguntas no son fáciles, esos cuestionarios. Y hay gente que saca 100 y no uno, sino muchos que sacan el máximo puntaje. O sea, exámenes perfectos. ¿Listo? Y para mí es bien difícil que alguien sea perfecto a responder 200 preguntas, por decir algo. Alguna se le va, pero como ya saben la respuesta, entonces ya saben cómo responder. Lo que leía Rocío decía que en la entrevista se establece el sesgo. La entrevista, ¿quiénes las hacen? Personas. Entonces, en la entrevista también viene el sesgo. ¿Ve? Eh, por eso ya habla Rocío de impugnación. Usted no se imagina la cantidad de tutelas que llegan a esos concursos. Pero miles. Porque consideran que la calificación no fue la que debió ser, que lo evaluaron mal. Y ustedes saben que desde el derecho administrativo, o sea, el que rige para la entidad del Estado, el debido proceso es fundamental. Y un proceso Profe, se cae si no hay debido proceso. ¿Sí? sí, ese sería como ellos tienen que hacerlo por convocatoria sí o sí, pero ya tienen su Claro. candidato, ¿cierto? Exactamente, sí, Es como por señor. cumplir, pero ellos ya lo tienen. Ellos ya lo tienen. Así es. Y así como cuento cosas buenas mías, yo tengo que hablar que yo participé hace muchos años de una selección personal donde me dijeron, escoja estos dos. Una alcaldía de aquí del Tolima, un municipio. Yo pensé que iba a ser lo más objetivo y yo apliqué la prueba, era para unos operarios que aplicó unas pruebas muy sencillas de matemáticas, pero ya sabían quiénes iban a quedar. Pues, ¿dónde es donde uno establece el sesgo? En la entrevista. Cuando uno califica al entrevistado de manera subjetiva y le pone más a uno que al otro, pues lógico, ahí está el sesgo. Listo. Eso sucede en las entidades públicas.
Una compañera que estudió administración conmigo fue una vez a un proceso, a una convocatoria, todo el proceso. Y resulta que eran dos, quedaron dos candidatos, ella y otro muchacho. De repente ella conocía al muchacho. Cuando fue a la entrevista, ella se encontró con él y simplemente era lo que acaba de decir Lucila. Ella sabía que iba a quedar el otro. Ella de una vez dijo, no, pues yo vengo a legalizarle el contrato al otro, el que va a participar conmigo. Entonces ella no asistió, se fue y no se presentó. ¿Eso qué implicaba? Que tenían que volver a hacer el proceso. O sea, me dijo, yo no me presté para legalizar el puesto al otro. Entonces salió, güey, yo no me presenté. Entonces tiene que volver a empezar la selección de personas. Y así es. Hacer una convocatoria para legalizar el puesto a otros que ya están, cuando el concurso es abierto. Es para que sepamos a veces de que no hay transparencia, no hay lo que la norma dice, cuando escuchan hablar de meritocracia es eso, ¿no? Es el problema que hubo con una persona que falsificó los títulos y para acceder a un puesto, creo que de orden diplomático, Juliana Guerrero, creo que llamaba ella, y falsificaron los títulos de la universidad para cumplir con los requisitos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago esto? Para que nos entendamos, para que nos enteremos de qué sucede en la vida real dentro de la empresa privada y la entidad del Estado. ¿Listo? Bueno, Karen, llamar a lista. Karen, está. Yasmín, Yasmín, Señor. no. Karen no está. Yasmín, dame una conclusión de lo que hablamos los pocos compañeros que participaron y lo que yo aporté a lo que hablamos esta noche. En general, Sí. bueno, yo estaba sacando mi conclusión con ayuda de la IA, aclaro. Sí, sí, La empresa pública se rige por normas y el mérito buscando decisiones más objetivas e iguales para todos. Y la sí, empresa privada se rige por intereses de la empresa, por lo que puede ser más flexible y subjetiva. sí, En una frase dice que la pública prioriza la igualdad y la privada la convivencia del negocio. correcto. La conveniencia del negocio. Listo, bien. Lice Joana Sandoval. O sea, que se conectan, pero no están. Sí, profe. A ver, me Karen y no está. ¿Joana está? Sí, profe. Bueno, cuéntame. Conclusión. ¿De todo en general, profe? Sí, o de una parte, como quiera. Hola, profe, qué pena, no había escuchado que me había llamado, qué pena, estaba en el baño. A ver, Lice, ahorita participa, Bueno, Karen. pues como a nivel general de conclusión, desde mi punto de vista, profe, Sí, yo opino de que lo subjetivo y lo objetivo, pues como tal en la actualidad, sean las empresas públicas o privadas, digamos como que no se ve mucho lo que es lo objetivo, puesto que sí, siempre pues va encaminado más como a, digamos, como a la propia voluntad de las personas o de alguna manera siempre se ve, pues, por así llamarlo coloquialmente, la corrupción. Entonces, de sí, alguna manera, siempre se va a, pues, ver influido mucho lo que es
pues lo que las personas tienen las influencias, y eso es algo que se ve Ujú. muy coloquialmente en todas las partes donde pues uno puede analizar, y es que pues si tienes un conocido con un cargo pues Sí, importante en una empresa o en un sector, pues tienes más posibilidades de acceder, así no tengas el perfil profesional, así no tengas los estudios suficientes. Y aunque es triste porque hay muchas personas que tienen todas las capacidades, tienen todos los estudios, las experiencias, pues sí, si hay una hoja de vida de una persona, de que tenga pues la posibilidad como de que alguien esté en un cargo superior en una empresa, y haya la hoja de vida de alguien que pues sí tenga como tal su perfil, pues siempre va a terminar perdiendo esa persona, porque pues se va mucho a lo que es lo subjetivo y no tanto a lo que es objetivo. Y pues hablo como a nivel personal, que siento que digamos que la objetividad es muy poco o muy rara la persona que es íntegra y que de alguna manera pues hace estandarizar eso en su empresa, en su organización, porque aparte pues de que el dueño como tal de la empresa, pues hay otras personas que están detrás de ello, y pues digamos que de alguna forma no se ve como tan direccionado hacia esa parte, opino yo como tal, y que de alguna es manera cierto. sí debería de ser importante, porque pues en eso consiste, ¿no? En que pues para eso están las profesiones, para eso están los profesionales, y que pues se capacitan o estudian o estudiamos, mejor dicho, como con ese fin de poder aportar en un cargo que esté acorde pues a lo que nos hemos preparado o hemos pues hecho, pero en la mayoría de partes no se ve eso, se ve más como por las necesidades o como por, sí, como por los rangos que tengan las personas. Muy bien, Johanna, eso es cierto. Es, a veces uno cree que la corrupción hace referencia únicamente a las entidades públicas, no, en la empresa privada también hay corrupción, y bastante. Listo. Eh, Hay empresas que, sobre todo las microempresas, que utilizan la pereza mental de no hacer un proceso de selección, sino lo que decía Johanna, recomiéndeme a alguien, ¿ve? Y eso es bien peligroso, recomendar a alguien. Yo particularmente no lo hago. Tiene que ser una persona en la cual yo confíe en lo que es para yo recomendarle, de lo contrario no. Eh, si vieron anoche Séptimo Día, yo no lo vi todo. ¿Quién vio anoche Séptimo Día? Yo, No, yo no. ¿De qué trató? se trataba de unos profesores que le, le prestaron como se llama? Fiadores. Sí, como fiadores. Ajá, y no Sí, pagaron, bueno, ellos y les no tocó pagaron la pagar deuda. porque, Sí, el que prestó la plata se fue y los dejó por ahí. correcto, Y de exactamente. la señora que había arrendado un local, El local. Ujú. y el señor es muy, como muy avispadito. Sí, sí. Para mí la palabra clave de eso es la confianza, ¿no? Y el ser uno confiado. No, no es, y les digo, no sean coavalistas, llama coavalistas, ni fiadores, ni coarrentarios de nadie, 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 nadie. Porque hay una infinidad de los casos en los cuales uno es el que sale pagando. Entonces, y eso tiene que ver también con lo que estamos hablando, ¿no? Con la confianza que generamos. Listo. A veces hasta la simple presencia de alguien genera confianza, ¿no? Por la sensación que nos produce. Entonces nos genera confianza, entonces digamos que hacemos caso de nuestras sensaciones y entonces aceptamos a alguien. Como cuando ustedes se casan con una persona después de 15 años de conocerlo, ¿no? Y, y nos casamos y nos vamos a vivir sin conocerlo, sin haber interactuado un tiempo determinado y después cuando vienen los problemas. Muy bien, ahora sí, Karen.
Con el instructor, sí, señor. Qué pena, me Hombre, puede, señor. cuéntanos, ¿usted ha tenido experiencias en procesos de selección de personal? ¿Que yo le haga a las personas o que ellos me No, hagan a que mí? usted, no, que Ah, usted haya no, no sé. participado, ¿no? Ah, Todavía que no. no. No, todavía no, no, señor. Lo ha trabajado. Sí, pero no he estado ahí como tal ahí a las personas, no. ¿Cómo la han vinculado, cómo se ha vinculado con esos trabajos que ha tenido? O sea, ¿cómo me vinculan? Sí. Pues es que, es que no sé cómo explicarlo. Cuente, cuente. Pues bueno, bueno, el primer trabajo que tuve fue por medio de una conocida Sí, y fue tema de ventas. ya. Entonces, ahí le hacen a uno, sí, esa es la pregunta más o menos, sí. Sí, sí, sí. Entonces, la encuesta, no, cuando uno va pues a firmar el contrato, pues le hacen las preguntas psicotécnicas, Sí. también le hacen como las preguntas, la de recursos humanos, el por qué quiere estar en la empresa, cuál es su Ujú. aporte, de su aporte, qué nos va a enseñar o qué le va a dejar a la empresa también. Pues sí le hicieron un proceso. Sí, sí, Claro, eso hace parte. ay, qué pena. Pero Sí, sí, señor. usted sabía que iba a quedar. Sí, sí, señor, porque pues como tal no es como la ayuda, sino ya tenía ¿cómo se dice? El, bueno, ya Puesto. sabía como el tema Sí, del trabajo, mejor dicho. sí, sí, sí. Entonces ya sabía que pues lo de las preguntas de la señora de recursos humanos Sí, y el tema también de las pruebas y eso. sí, Sí, es que no es que ella, es que la verdad no es que haya tenido muchos trabajos, es que yo tuve uno y duré 8 años en ese, entonces no es que haya estado muchas empresas en muchos procesos. sí, Entonces, pues, por eso. pero sí estuve en ese. Sí, señor. A mí me pasó algo parecido cuando yo trabajé en la UNAD, desde el 2008. Yo entré lo mismo, yo ya sabía que me iba a quedar, pero hice todo el proceso. La entrevista con la psicóloga, la prueba psicotécnica. Y a mí Sí, me tuvo señor. que hacer, como yo era para profesor, para docente, me tuvo que dar una microclase. ¿Sí? Y se me sentaron 7 profesores y yo tuve que preparar un tema, pero prepararon las carreras. Y Sí, sí, dije yo, bueno, también. yo de qué les hablo a estos fulanos. Me acuerdo que en esa época estaba en boga un paro de transportadores y por ahí me agarré. Y les di la microclase. Microclase es 20 minutos, una clase, como cualquier clase. Sí, señor. Y yo Sí, sabía que también yo me ese, quedaba, ¿no? sí, exacto. Y ese día también, como era de ventas, entonces le Sí, ponían a los jefes a uno ahí y entonces le decía, bueno, véndame un producto, las sí, características. Pues uno ya sabía, pero exactamente lo que hizo el profesor, yo no ya sabía que iba a quedar, yo me pero quedaba, igual no sí, te, claro. todo el proceso, tal Pero cual. para ventas es un riesgo enorme porque esas habilidades no las tenemos todos. Sí, sí, señor, eso es complicado porque Usted hay sí que tiene saberlo hablar. que responder por esa parte porque yo no vendo un tamal en un derrumbe. Fíjese. Sí, es complicado, Y sí, es yo bastante. nunca tuve, a pesar de que yo vendo un servicio. Listo, yo le vendo mis servicios al SENA. Pero no me pongan a vender un tangible, un tamal, una caja de helados, porque yo no se la vendo, mejor dicho. Yo no Sí, soy sí, capaz, señor. no me siento capaz de hacer eso. Y el servicio al cliente es tan grande y también es bastante complicado a la vez porque siempre llegan clientes diferentes con todo su tipo de humor. Sí, claro, O sea, es un poquito complicado, la verdad. claro. Sí, y quien atiende personas es cosa seria. Sí, Y, sí. yo presto mis servicios a ustedes. Yo tengo 20 ahorita tengo cuántas personas conectadas, tengo 11 personas, ni que era la mitad del curso.
significa que yo no vendo nada, yo no les vendo ni siquiera mi presencia a ustedes. Los demás no están. Pero bueno. Bueno, Ay, profe, no entonces, diga esas cosas. no, Ya no es su eh, culpa que la gente no se conecte. no, pero ha sido chévere estar con ustedes. Entonces, quería traer estas reflexiones o estos ítems para que conociéramos un tanto, leyéramos un poco y nos escucháramos con respecto a ese proceso que nos atañe desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Y la selección de personas. Alguien hablaba por allá de la manera como utilizan determinadas herramientas para evitar los sesgos. Eso tiene que ver con con la informática y todo ese carrete. Entonces, este más o menos es el preámbulo de la competencia última que van a ver conmigo, que es seleccionar candidatos. Es muy bonita esa competencia, muy chévere. Espero que la disfruten, que aprendan de esa parte. Tengo que buscar la manera de darles esa parte de nómina, Dios mío. Tengo que buscar la manera. ¿Listo? Dicen dos sesiones, darles algo al respecto. Empezando por lo que es un contrato laboral, lo que dice la legislación laboral con respecto a un contrato, prohibiciones, derechos, deberes, bueno, para que entendamos ese contexto, ¿listo? De mi parte, muchas gracias, muy amables por haber estado conectados y hayamos hecho este ejercicio. ¿Listo? No, profe, Muchas muchas gracias. gracias, Gracias, instructor. Bueno, muchas gracias, que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, instructor. Buena noche. Bueno, hasta mañana.